is being recorded. Muy buenas noches a todos los compañeros de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Universidad de Atlántico. En esta oportunidad, junto a la mesa que me acompaña, el señor Ernesto Vázquez, la señorita Lizeth Paola García, el señor Adilson Gómez y mi persona, Brian Santiago, queremos darles la bienvenida a este conversatorio en el cual se tratará un tema muy importante de interés internacional acerca del impuesto al carbono y sus generalidades. En la agenda de hoy, posterior a la bienvenida, pues vamos a tratar los temas como lo son, primero las generalidades del impuesto, después estaremos hablando un poco acerca de la ley que reglamenta en Colombia las tarifas, los hechos generadores del impuesto al carbono. Asimismo, estaremos describiendo uno a uno los elementos del impuesto. Les estaremos presentando a ustedes cuál es el formulario, el cual hay que diligenciar. Y por último, vamos a estar presentando cuáles serían esas sanciones o esas limitaciones que presentarán los colombianos en caso de evadir o no declarar en su momento, en el momento más oportuno, el pago de este impuesto. De manera inicial, quiero otorgarle la palabra a mi compañero Adilson, quien nos va a hacer de manera inicial una presentación sobre qué son los combustibles fósiles y los combustibles en general. Esto para darle forma un poco al tema del impuesto y sobre qué se fundamenta. Adelante, compañero. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Lizeth, por regalarme la palabra. Y pues, así como tú lo has dicho, daremos una breve introducción sobre lo que son todos esos combustibles fósiles, que en ello ingresan todo el tema que vamos a tratar, que es el impuesto al carbono. ¿A qué se le llama combustibles fósiles? Son todos aquellos que provienen de la descomposición natural de una materia orgánica. Esto viene un proceso, una transformación que puede durar más de 600 millones de años. Todos esos organismos que están bajo tierra se descomponen, a todo eso se le llaman combustibles fósiles. Gran parte de la energía del mundo procede de todos estos materiales formados, de todo eso hace cientos millones de años. Y por supuesto que van a tener unas consecuencias medioambientales. Estos combustibles que no son renovables incluyen lo que es el carbón, el petróleo, el gas natural, y estos suministran alrededor del 80% de la energía mundial. Esto proporciona la electricidad, el calor, también alimentan los procesos de fabricación de una gran variedad de productos, desde el acero hasta los plásticos. Cuando todos estos combustibles fósiles se queman, ellos liberan un dióxido de carbono que genera lo que son los gases del efecto invernadero. Esto a su vez va a atrapar una calor en nuestra atmósfera, y por eso es que se proviene el problema, lo que es el calentamiento global y pues lo del cambio climático. En breve les explicaré sobre estos tres tipos de combustible y el gas natural. Pues el carbón, todos lo conocemos, son unos trozos negros pues, de unas rocas sedimentarias que oxidan de los... esto comenzó a formarse durante el periodo de hace unos 300 a 300 millones de años. Las emisiones de dióxido de carbono que se obtienen cuando se quema todo el ciento del total mundial, y pues aumenta la temperatura global por encima de los niveles de todas esas fábricas industriales. El petróleo, pues hablamos lo que es el petróleo crudo. Este es un líquido pues que está compuesto principalmente por carbono e hidrógeno. Este petróleo suele ser de color negro, pero también existe una variedad de colores y viscosidades según su composición química. El uso de este petróleo en comparación con el carbón, pues representa lo que es un tercio de las emisiones de gas en el mundo.
y obviamente también contamina lo que es la atmósfera y pues todo eso se libera cuando se quema el petróleo y toda esta cuestión. El gas natural, este es un gas compuesto principalmente por metano y suele encontrarse en depósitos como los del carbón y el petróleo. Estos también se forman de millones de años a partir de lo que es una materia prima vegetal y pues los organismos en descomposición. El gas natural, cabe resaltar que este gas natural es más limpio que el carbón y el petróleo, pues lo que representan todas sus emisiones, pero aún así representa la quinta parte del total mundial con respecto a las emisiones fugitivas que se escapan de toda esta industria. Muy interesante todo lo que nos platicas, Adilson, pues hace parte pues de los combustibles a nivel internacional. Como lo mencionabas, el 80% de estas materias primas se utilizan para energizar las fábricas, las operaciones en general a nivel mundial. Por lo tanto, a continuación, nuestra compañera Lisset García nos va a comentar un poco acerca de las generalidades de este impuesto, como su razón de ser, cómo se aplica y demás datos de interés. Adelante, Lisset. Buenas noches, Brian. Buenas noches, compañeros. Bueno, les comento, el impuesto nacional se creó por medio de la ley 1819 del 2016, que ya mi compañero Adilson más adelante les va a hablar pues más a profundidad. En realidad se creó para responder a la necesidad del país de contar con un instrumento económico para incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Básicamente, el impuesto consiste en el pago de una tarifa relacionada con el contenido de carbono, que es un elemento químico de los combustibles y que se libera en forma de gases de efecto invernadero a la atmósfera cuando se hace la combustión de estos energéticos. Los combustibles que están grabados por este impuesto son la gasolina, el querosene, el jet fuel, ACPM y el fuel oil. El gas natural también está grabado, pero solo para su uso en la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica. Y de igual forma el gas licuado de petróleo, pero solo para la venta a usuarios industriales. Para tener una referencia sobre la magnitud de la cobertura de este impuesto, es importante mencionar que las emisiones debidas a estos combustibles o a estos combustibles fósiles representan cerca del 27% de las emisiones totales del país, es decir, cerca de 51 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Básicamente, pues es un pago que se debe realizar por contaminar el medio ambiente con estos gases que provienen de la combustión de la gasolina, para resumirlo en pocas palabras. ¿Por qué se vio la necesidad de crear este impuesto? Pues como mencionaba, la idea era que el país contara con instrumentos económicos para lograr el cumplimiento de metas de reducción en la cantidad de estos gases que se generan. La idea es desestimular o reducir el uso de estos combustibles fósiles y poder promover la implementación de nuevas tecnologías energéticas que sean más eficientes y mucho más limpias. La importancia de este tributo radica en que la quema de combustibles, como mencionaba hace un momento, pues genera más de 51 millones de toneladas de dióxido de carbono. Por lo tanto, si este impuesto logra su objetivo en la proporción o la cantidad de contaminación que esto genera, se va a reducir en los próximos años. En este caso, pues todos los usuarios de combustibles líquidos deben pagar el tributo. Los distribuidores, es decir, las empresas que le compran a empresas como Ecopetrol el combustible, le deben pagar a esta compañía el impuesto y esta empresa a su vez le debe transferir este dinero a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y los demás ciudadanos, es decir, quienes le compran los hidrocarburos a los distribuidores, lo van a pagar como un valor adicional en su precio. Muchas gracias, Lice, pues, por tu excelente aporte. Pues, entonces, esta sería la naturaleza de este impuesto. Sin embargo, vamos a conocer cuál fue la ley que reglamentó este impuesto al carbono aquí en Colombia. No sin antes recordarles que pueden interactuar con nosotros en nuestra página de Twitter bajo el hashtag ImpoCarbono, donde queremos que coloquen todas sus opiniones sobre lo que ustedes piensan sobre este impuesto al carbono.
conforme nuestros compañeros van dándoles información y dándoles más fundamentación para que estén enterados y sepan la realidad y ignoren pues los mitos y sepan qué es realidad y qué es falso. Adelante, Dilson, queremos conocer un poco acerca de la reglamentación en Colombia. Sí, Brian, gracias por darme nuevamente la palabra. Estaba escuchando muy atento a la compañera Lisset, pues muy interesante que nos explica todo cómo se da, el por qué, el cómo sobre este impuesto. Y bueno, tú lo has dicho, todo tiene un origen y el impuesto al carbono también tuvo una ley que lo originó. Pues esto se origina o se crea o se inicia como parte de una estrategia para abordar todos esos compromisos de reducción de emisiones climáticas de acuerdo a un acuerdo llamado de París. Aquí Colombia implementa este impuesto al carbono mediante el artículo 221 de la ley de 1819 del 2016. Esto pues para disminuir, para desincentivar el uso de combustibles fósiles. Pues sabemos que todos estos combustibles generan emisiones de gases de efecto invernadero durante su combustión. Obviamente eso para el medio ambiente pues no es bueno. El impuesto al carbono se aplica en la primera actividad de la cadena de suministro por venta, por importación o por el autoconsumo de cualquiera de los combustibles fósiles grabados dentro del territorio nacional, es decir, de nuestro territorio colombiano. Específicamente, como lo nombraba nuestra compañera Lisset, como lo es la gasolina, el queroseno, el jet fuel, el combustible diésel, el ACPM, el licuado de petróleo, pues solo se le aplica en vez, solo si está sujeto dentro de la industria petroquímica y de la refinación. Ok, Adilson, muchas gracias. Entonces, ¿me recuerdas la ley, por favor? La ley y de qué año se originó. Claro, Brian, esta fue la ley de 1819 del 2016 bajo el artículo 221. Ok, que hace parte de la reforma tributaria en el periodo electo del presidente Juan Manuel Santos. Listo, entonces, Es correcto. bueno, estimado público, estimados estudiantes de Administración y Contaduría, como podemos ver, esta es una ley que tiene un incentivo no solamente de Colombia, ya es una intención a nivel internacional desde el Acuerdo de París del 2015, donde busca que a nivel global se reduzcan las emisiones de CO2 y se graban por tonelada, por ejemplo, por lo menos para el caso de Colombia. A continuación, pues quiero presentarles un material. Eh, Permítame compartir pantalla. Quiero mostrarles algunos. Brian, antes de continuar, Brian, cabe resaltar lo que dijo la compañera Lisset, el tema de que no es un impuesto directo, no es un impuesto directo, es un impuesto indirecto donde las empresas recaudan el impuesto y pues son declarantes. Entonces, para tener ese tema bien claro. Exactamente, sí, señor. Se necesitan intermediarios para poder hacer el pago. Muchas gracias, Ernesto. Listo, a continuación, entonces, me confirman cuando puedan ver el material que les voy a compartir. Es solamente un slide donde conoceremos algunos de los elementos del impuesto. Confírmenme que puedan estar viendo mi pantalla en este momento. Listo, compañero, ya se Ya, visualiza. compañero. Listo. Importante conocer los elementos del impuesto. En este caso, pues el hecho generador tiene tres momentos. El primero es la venta dentro del territorio nacional. El segundo es el retiro. Y el último es la importación para el consumo propio o importación para la venta. Quiere decir que en estos tres momentos sería el hecho generador para el impuesto que con base a las tarifas que les voy a mostrar a continuación. Entonces, recordemos los tres momentos. El primero es la venta dentro del territorio nacional de estos combustibles, que ya les mencionó cuáles son. Asimismo, Dilson los reafianzó. El retiro y la importación para el consumo propio o para la venta.
El sujeto activo en este caso sería pues la DIAN, que sería el Estado, a través del organismo habilitado para el recaudo de este impuesto, que es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Llanos Nacionales, a quien le corresponde el recaudo y la administración del impuesto, así como su destinación. El sujeto pasivo, en este caso, del impuesto. Bueno, en cuanto al sujeto pasivo, será quien adquiera los combustibles fósiles del productor o el importador. El productor cuando realice retiros para consumo propio y el importador cuando realice retiros para consumo propio. En cuanto a la base gravable, la tarifa quedó establecida en 18.829 pesos al año 2022 por cada tonelada de dióxido de carbono emitido. Asimismo, hay unas tarifas, permítame por favor, que esto me permita compartir. Asimismo, existen las tarifas por unidad para todos los combustibles fósiles que ya mencionaron mis compañeros, como lo son. Confírmenme que estén viendo el slide donde comparto las. Sí, se puede. Sí, compañero, sí se ve. Sí, compañero. Por ejemplo, todas estas medidas ya son en galones, excepto para el gas natural, pues que evidentemente su unidad de medida es el metro cúbico, a 36 pesos. El caso del gas licuado de petróleo, que se mide por galón, a 119 pesos. La gasolina, el kerosene jet fuel y así sucesivamente. Estas son las tarifas que están en vigencia a partir del 1 de febrero del 2022 y que las contiene la ley y las modificaciones que ya Dilson describió anteriormente. Voy a dejar de compartir, quería mostrarles los elementos del impuesto y recordarles también que este impuesto tiene una periodicidad bimestral. Les voy a compartir, bueno, regálenme un segundo. Voy a dejar de compartir para mostrarles a todos ustedes cuáles serían los periodos en que tenemos que cancelar dicho impuesto, o los colombianos que incurran en el hecho generador deben aportar deben declarar ante la DIAN en el formulario que ya les vamos a compartir de parte de Ernesto. Bueno, permítanme un segundo, ya les vuelvo a compartir la pantalla para que veamos si estamos a tiempo, si no nos hemos pasado y si no estamos generando demoras. Confírmenme que se logre ver las fechas estipuladas en el calendario 2022. Sí se ve, Brian. Ok, Sí, listo. sí se ve, compañero. Como les venía diciendo, la periodicidad de este impuesto es bimestral, por lo que para enero y febrero tienen plazo los colombianos hasta el 11 de marzo de 2022. Y aquí estarían los 6 periodos, ya que es bimestral. Esto ya nos los ampliaré un poquito más Ernesto, ahora que nos comparta cómo es el diligenciamiento del formulario en su encabezado. La parte de periodos, tenemos los 6 periodos, que el primero lo compone enero, febrero, marzo, abril el segundo, y así sucesivamente. Entonces, compañeros, como pueden ver, el promedio siempre es a mitad de mes del siguiente año, en que se tiene que cancelar se tiene que reportar en la planilla la correspondiente y se debe cancelar a más tardar en estas fechas que les comparto aquí. Asimismo, quiero hacerle énfasis, aunque ya supongo que muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que este es un impuesto al medio ambiente. Es un impuesto dirigido y está clasificado entre los impuestos verdes. ¿Qué es un impuesto ambiental? Bueno, un impuesto ambiental básicamente son aquellos que están destinados a agravar los comportamientos nocivos para la salud del planeta. Y parten de un principio sencillo que dice, el que contamina paga. Así de sencillo. Son esenciales para frenar el cambio climático. Son aquellos cuya base imponible sea una unidad física, quiere decir el galón, el metro cuadrado en este caso, de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico sobre el medio ambiente, y que se identifique como un impuesto. Entonces, compañeros, a continuación, si ya nuestros compañeros de administración de empresas y contaduría tienen alguna duda, también pueden dejarlo en el Twitter, recuerdo el hashtag Impocarbono, para que dejen sus dudas o sus comentarios o sus aportes. A continuación, Ernesto, queremos que nos presentes esa planilla donde debemos reportar el impuesto al carbono. Bueno, buenas noches, compañeros. Pues muchas gracias por la invitación al foro. Brian, colabórame con el compartir el formulario, por favor. Bueno, compañeros, iniciamos que la DIAN publicó mediante la resolución 000026, pues el formulario para la presentación de la declaración del impuesto al carbono
De acuerdo con esto, pues el formulario será el 435, el cual a continuación pues les describiré cómo realizar pues el direccionamiento correcto, y así nos guiamos uno al momento pues, si representamos a alguna empresa, o estar claro al momento pues, de iniciar el formulario en cuanto para estar claro con el tema de los valores, con el tema de los dígitos. Como dijo el compañero anterior, el tema de los periodos es importante. No se nos olvide el tema pues, de declarar el impuesto a tiempo, para que no haya las ciertas sanciones que dijo el compañero Adilson. Bueno, primero que todo, existe en el año, colocamos el año correspondiente. Bueno, hay que aclarar primero que todo, los valores a no colocar, se debe colocar un 0 en las casillas, no deben de quedar vacías. Todo debe colocar un número, o bien sea, o un 0. También no deben de haber números con puntos, ni con guiones, y con comas, todos números enteros, para que sea el direccionamiento correcto. Bueno, compañeros, como en el año 2022, tomamos el periodo, como dice el compañero, pues enero a febrero, de marzo a abril, de mayo a junio, de julio a agosto, de septiembre a octubre, y de noviembre a diciembre. Son 6 periodos. El número del formulario lo tenemos ahí en el número 4, que es para el direccionamiento correcto del formulario. Dice que este espacio está determinado para el número único asignado por la DIAN a cada uno de los formularios. El número 5, ahí dice el NIT de la empresa. Es importante anotar el NIT con los valores correctos. Ya les dije antes, sin los puntos, sin los guiones, sin nada. En el número 6, el dígito de verificación. El dígito de verificación cual aparece en el RUT actualizado. Bueno, nos vamos allá al direccionamiento de los nombres de las personas naturales en este caso, o si es una persona jurídica. Dice en el número 7, el primer apellido, dice, si es persona natural, se registra el primer apellido que figura en la casilla 31 de la hoja principal de registro único tributario. Debe ser el primer apellido que aparece en el RUT. En el 8, el segundo apellido. En el 9, el primer nombre. Y en el 10, el último nombre, el único nombre. En el número 11 aparece la razón social de la empresa, en dado caso. Si es persona natural, dice, si es persona natural, se registran los otros nombres que figuran en la casilla 34 de la hoja principal del registro único tributario. En el RUT, debe ser actualizado. En el 11, razón social, disculpen, en el 12 debe ser el código de dirección seccional. Se registra el código con la dirección seccional que corresponde al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informado en la casilla número 12, el registro del RUT. Bueno, vamos al compañero, por favor, al número, baja un poquito, por favor. Sube un poquito, por favor, Brian. Un poquito, Brian, por favor, sube un poquito, sube un poquito. Bueno, ahí pasamos al número 24. Dice que es el código. 1, si es una dirección a la liquidación privada. 2, si es una corrección generada por la DIAN con base a la ley 962 del 2005. 3, si es una corrección posterior a un acto administrativo. Dice en el número 25, si va a corregir una declaración, escriba los 13 dígitos correspondientes a la casilla 4 del formulario de objeto de corrección. Bueno, seguimos con el tema de los grabados. La cantidad de combustible fósil, en donde encontramos que el gas natural pues, es metros cúbicos y el resto son galones. Desde la casilla 26 hasta la 31 son ventas retiro. Desde la 32 a la 37 son importaciones. Y desde la 38 a la 43 es el impuesto como tal. Bajamos en la casilla 45, tenemos que es la sección del impuesto al carbono pagado. Aquí encontramos
que registramos esta casilla el total de metros cúbicos de gas natural importados sobre los cuales ya se ha pagado el impuesto nacional, el carbono. Eso de ahí hasta la casilla 50. Ahí, compañero Lice, por favor, señala ahí la casilla 50. Y de ahí a la 51, a la 56 encontramos el impuesto. El impuesto dice que registra el impuesto que se pagó por metros cúbicos de gas natural importado registrado en la casilla 45. La sección no grabados dice total de impuestos al carbono pagado está de la 51 a la 56. Y eso es de la parte de arriba. El no grabado comienza de la 58 a la 66, donde encontramos la venta o retiro. Registra en esta casilla el total de galones de gasolina de producción nacional vendidos o retiradas en Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Baupé, Bichada y los municipios del CIPI. Pues, este más que todo son municipios que sabemos que son municipios que son muy influyentes al tema de estos impuestos. De la 67 a la 70 tenemos los pagos en exceso de periodos anteriores. Vemos que registra en esta casilla el total de galones de gasolina de producción nacional vendidos o retirados para el consumo en los anteriores municipios que fueron facturados a la tarifa específica durante los periodos anteriores declarados. Más que todo es los impuestos anteriores que tuvimos en periodos anteriores. De la 71, de la 65 a la 66 tenemos igualmente la importación. Esa es una línea como ven desde arriba. Y se sube un momentico, por favor. Una línea vertical que comienza desde la importación desde la 32 hasta la 65 más o menos. Y desde la 38 hasta abajo serían los impuestos. Baja otra vez, Lice, por favor. Bueno, ya sube un poquito, por favor. En la 71 tenemos ya la importación. Dice que registra esta casilla el total de galones de gasolina importados para ser vendidos o retirados en los anteriores municipios. En la 72 igualmente tenemos la importación. Y en la 73 ya tenemos que es el impuesto. Dice, registra en esta casilla el valor de impuesto declarado por exceso que corresponde a los galones de gasolina de producción nacional vendidos o retirados para el consumo de Guainía, Baupés y Amazonas. Inicialmente fueron facturados a tarifa específica durante los periodos anteriores declarados. Bueno, de ahí hasta la 73, hasta la 76 tenemos el de los impuestos. Y nos vamos a la sesión líquida privada, la liquidación, que es desde la 77 a la 81. El 81 nos registra un saldo a pagar. Ya la 80 son las sanciones, como dijo mi compañero Adilson. El 82, la identificación signatarios. Dice que si usted firma como representante de persona jurídica o de persona natural durante declarante, debe estar registrado en el RUT y hay que escribir el número de la identificación tributaria que asignó la DIAN. En el 83, bajo Lisset, el 83, nuevamente tenemos el dígito resignado por la DIAN. Y ya el último sería el pago total, en la 980, el pago total del impuesto. Ya el resto son los códigos del contador, el número de tarjeta profesional, en la 983, en la 982 tenemos código, contador, revisor fiscal. Y en el último tenemos el espacio exclusivo para el sello de identidad recaudadora. Bueno, compañeros, esto es más que todo en general la explicación del formulario del impuesto, que recordemos que es el 435, muy importante tenerlo en cuenta y pues saber cómo diligenciarlo al momento de pertenecer a algunas de las empresas del sector, del carbono. Y como sabemos, en Colombia tenemos muchas empresas. Y bueno, más que todo es una breve presentación del impuesto al carbono. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Ernesto, por orientarnos un poco acerca de cómo es el diligenciamiento de esta planilla. Ya por último, para cerrar, queremos que Adilson nos comparta cuáles son esas sanciones en el caso de no realizar este debido proceso siempre y cuando incurramos en derecho generador. Adilson, adelante. Buenas noches.
Muy interesante ese formulario explicado por nuestro compañero Ernesto, pues es el requerido. Y bueno, hablemos ahora sobre el incumplimiento de este impuesto. ¿Qué pasa si ese hecho generador pues no paga, no acata este impuesto? Pues en el estatuto tributario nos dice que el impuesto se va a declarar y se va a pagar bimestralmente en la forma y en los plazos en que se establezca el gobierno nacional. Estas declaraciones de este impuesto nacional al carbono, pues, si son presentadas sin el pago total en que los plazos señalados por el gobierno nacional, pues esto no va a producir ningún efecto legal alguno sin necesidad del acto administrativo que así lo declare. Pues estos términos y condiciones son declarados por y definidos por la Unidad Administrativa Especial, que son la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. También podemos decir que en el caso de que la omisión, ya hablando ya de la sanción por incumplir este impuesto, pues dice que en el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM o al impuesto nacional al carbono, este será el 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. ¿Cómo así? Si usted llenando ese formulario que nos explicó el compañero Ernesto, da un total de 100.000, pongámosle el ejemplo. Entonces, si usted incumple y no cancela este valor, la sanción va a ser el 20% al valor total del impuesto al carbono. En este caso serían 20.000 pesos. Sería la sanción por incumplir y por no pagar en el plazo estipulado por el gobierno nacional. Pues espero que haya entendido sobre el incumplir. Pues no sé, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerla saber. Muchas gracias, Adilson, pues, por tu aclaración acerca del incumplimiento. No nos queda más que agradecer a toda la mesa ponente que permitió que se pudiese llevar a cabo este conversatorio, desde cada uno desde su especialidad. Pues, y también agradecemos la actividad que se generó pues, en Twitter, en nuestro hashtag y en numeral InfoCarbono, por todos sus aportes y sus preguntas interesantes. No nos queda más que despedirnos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Buenas noches Buenas para usted. noches. Gracias.